leyendo, que se encuentra en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Terminamos la semana pasada el verso 5 y vamos a leer hoy los versos del 6 al 9. ¿Ya lo tienen? Dice así: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evite las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos brindas de estar una vez más reunidos aquí en esta tu casa, en este lugar que hemos designado como sitio de reunión para que podamos exaltar y glorificar tu nombre santo. Padre, gracias por la indisposición del cuerpo, porque a pesar de que, como dice tu palabra, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne sigue haciendo su proceso de debilitarnos, pero tu espíritu nos vivifica, nos da la fortaleza para seguir adelante. Queremos darte gracias porque ahora nos disponemos a estudiar tu palabra y rogamos para que ella sea una fuente de vida eterna para nosotros, como lo dice ella misma, y que brote en nuestro corazón y en nuestro ser, saltando para vida eterna. Gracias te damos por esta tu palabra, que podemos tener todavía con nosotros y estudiar. Te pedimos para que podamos estar atentos y dispuestos a todo lo que ella quiere enseñarnos. Lo agradecemos y lo rogamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pero me disculpen la molestia de la tos, pero es algo que viene con esta gripa y es una añadidura. Bien, para poder entender ese versículo 6, necesitamos devolvernos al 5 y recordar que dice: nos salvó por obra de justicia, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora sí, el verso 6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es algo que nosotros necesitamos tener muy claro, y es: el Señor Jesucristo solo sella con su Espíritu Santo a sus hijos, no a nadie más. Muchas veces hemos escuchado personas referirse a Dios de formas totalmente indebidas, pero es tan importante para nosotros el Espíritu Santo que la misma palabra nos insta a un mandamiento que dice que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hermano, déjeme decirle que cuando el Señor hace su proceso de selección para nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos lleva a ser sus hijos,
hay una, como lo dice el mismo Pablo, hay una muestra que garantiza esa elección, y es el sello del Espíritu Santo en la vida. Como podemos tener claro, solamente los hijos de Dios son sellados con el Espíritu Santo. Es decir, toda la gente que está por allá afuera, nada tiene que ver con el Espíritu Santo. Los incrédulos no tienen el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Solo es dado a los creyentes. Y es la marca fundamental que está en el creyente. Ahora, lo que dice el versículo es que el Señor derramó abundantemente en nosotros el Espíritu Santo. Hace algún tiempo empezó a surgir un movimiento de creyentes que estaban orando por una doble y hasta triple y cuádruple porción del Espíritu Santo en sus vidas. Y ellos se basaban en una conversación que el profeta Eliseo tuvo con el profeta Elías. Eliseo le dijo a Elías: ¿sabes qué es lo que yo quiero? Que en mí haya una doble porción del Espíritu que ha habido en ti. Eso es lo que quiero nomás, yo no pido nada más. Y Elías le dijo: te será concedido si logras ver el momento en el que yo sea quitado de ti. Debemos aclarar que es una circunstancia totalmente especial, porque estamos hablando específicamente de dos profetas, el uno que se iba y el otro que iba a reemplazar al que se iba. Elías fue llevado a la presencia del Señor estando vivo. No sabemos cuáles sean las razones por las cuales Dios no quiere que Elías vea muerte, pero Dios se lo lleva en esa condición. Y Eliseo dice: ¿sabes, Elías? Lo único que yo quiero tener es ser 2 veces más como tú. Esa es la traducción correcta. No está diciéndole: yo quiero que 2 Espíritus Santos moren en mí, porque esa es la idea que algunos quisieron dar a conocer, pero la Escritura me habla de ¿cuántos Espíritus Santos? Uno solo, no hay 2. Entonces no está en ningún momento el profeta Eliseo pidiendo tener 2 Espíritus Santos dentro de él, porque sabe que solo hay uno. Lo que él está diciendo es: quiero ser el doble de lo que tú fuiste. Quiero hacer las cosas mejor de lo que tú las hiciste. Quiero servir a Dios de esa manera totalmente, mucho más de lo que tú has hecho. Eso era lo que Eliseo estaba pidiéndole a Elías. No era que 2 Espíritus Santos vinieran a morar en él. Pero el problema es que esto sirvió para que algunas personas inescrupulosas y malintencionadas, no teniendo presente el contexto bíblico, empezaran a orar pidiendo una doble porción del Espíritu Santo, cosa que no tiene ningún sentido. ¿Cuándo ven ustedes, por ejemplo, a Pedro o a Juan o al mismo Pablo pidiendo una doble porción del Espíritu Santo? De ninguna manera. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tenían claro que el Espíritu Santo solo es uno. Solo es uno. No más. Pablo lo dice de esta manera: hemos recibido
como arras de la salvación el Espíritu Santo de la promesa. El Señor, antes de irse, le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros los Espíritus Santos. ¿Cierto? No, dice el Espíritu Santo, uno. Entonces, hermano, no hay razón alguna para creer que son uno o dos o tres o varios. Solo es uno, nada más. Y hay que tener en cuenta algo: es un espíritu y ese es santo. ¿Se da cuenta? Entonces, ese Espíritu Santo es el que fue derramado en nosotros de manera abundante en los creyentes, de tal forma que usted no debe estar pidiendo: Señor, lléname de tu Espíritu. No, porque ya usted tiene todo el Espíritu. Hay gente que imagina el Espíritu Santo como un líquido y como que yo estoy vacío, entonces vacíame tu Espíritu Santo en mi jarra para yo poder ser lleno. Déjeme decirle: no es así. El día en el que usted y yo fuimos sellados con el Espíritu Santo, lo adquirimos todo, totalmente, no por pedacitos, como que ve que solo entró un dedo, o solo entró la mano izquierda del Espíritu Santo a mí. No, el Espíritu Santo vino a morar totalmente en el creyente. Y esto es lo que Pablo está queriendo que nosotros tengamos en cuenta. Dice: el cual derramó en nosotros abundantemente. Cuando hablamos de abundantemente, no estamos hablando de que algunos tengan más cantidad que otros. No está hablando de que algunos tengan mayor cantidad del Espíritu Santo que otros. Cuando habla de abundantemente, está hablando de la totalidad. Y déjeme decirle algo: el Espíritu Santo no es pequeño. ¿O creen ustedes que sí? No, porque para poder controlarlo ¿Qué dice la Escritura a ese respecto? Dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, el Espíritu Santo que nosotros con el cual hemos sido sellados, es el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu que es poderoso. Él nos capacita para hacer lo bueno. Él nos da la capacidad de salir del mal y hacer el bien. Él nos da la capacidad para rechazar el pecado. Ese es el Espíritu Santo de Dios. El problema es que la gran mayoría de nosotros han sido o hemos sido enseñados en que el Espíritu Santo está como ahí esperando a ver si nosotros lo dejamos actuar. Y esa es una muy mala enseñanza en torno a lo que es el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo requiere de que yo le dé permiso para actuar en mi vida? ¿Qué piensan? La respuesta es no, de ninguna manera. Porque Él es Dios. ¿Y ustedes creen que Dios necesita pedirle permiso a alguien para hacer algo? Déjeme decirle, no, de ninguna forma. Entonces, hay que tener en claro que nosotros fuimos sellados con la abundancia, es decir, con la totalidad
del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, algunos se preguntarán, porque alguna vez alguien me hizo esa pregunta, me dijo, ¿cómo es posible que usted tenga todo el Espíritu Santo y yo también? ¿Cuántos sabemos aquí esta mañana? Bueno, muchos están enfermos, hay conmigo unos pocos, ¿sí? Pero la cuestión es, cada uno de ustedes tiene todo el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos decir que usted y yo lo tenemos todo? ¿Quién me explica? Porque es como Dios mismo omnipresente, que está en todas partes. No es como Dios mismo. Es Dios mismo. Ah, bueno. Es Dios mismo. Está en todas Es Dios mismo que tiene la capacidad de estar todo en todas partes. Entonces, no se aterre y no se vea como extraño el pensar que usted tiene todo el Espíritu Santo, pero yo también. Y la hermana X, y la hermana Y, y el hermano J también. Todos hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese Espíritu Santo mora en su totalidad en cada uno de nosotros. De tal forma que es el mismo Dios en nosotros, el que hace todas las cosas. El problema es que nosotros a veces no lo podemos entender porque lo queremos racionalizar con nuestra mente finita, ¿sí? Porque para nosotros yo puedo estar en esta parte pero no puedo estar allá. Entonces pensamos que el Espíritu Santo es de la misma forma. Entonces como que a cada uno nos tocó un pedacito del Espíritu Santo. Póngase usted a pensar cuántos creyentes hay en el mundo entero. Y en cada uno de ellos mora el Espíritu Santo en su totalidad. ¿Cómo es posible? Ese es uno de los misterios de Dios, de su magnificencia, de su poder absoluto. ¿Ve? Entonces, mire lo que dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. En otras palabras, todo el Espíritu Santo de Dios fue derramado a cada uno de sus hijos. Fuimos llenos de ese Espíritu Santo. Algunos quieren darle alguna interpretación en cuanto a la palabra derramó, ¿sí? Como que sí es como un líquido. Entonces, échele a cada uno hasta que se llene. Si lo queremos ver como un líquido, pues entonces, una vez más estamos pensando solamente con nuestra mente finita, que nos permite pensar, si yo tengo una jarra con agua y tengo 10 vasos, y empiezo a llenarlos, seguramente no llenaré los 10. Habrá uno que le quede menos, dependiendo del tamaño de la jarra. ¿Sí? Ustedes ven este vaso y podrían decir que está lleno. No está lleno. Ya le hace falta, ¿cierto? Y a la medida que yo estoy tomando más agua, más le va a hacer falta, pero va a llegar un momento en el que el vaso esté vacío y yo ya estaré lleno. No. Entonces yo no puedo ver al Espíritu Santo como un líquido, tengo que verlo como una persona. Y la palabra del Señor dice que la persona del Espíritu Santo mora en cada uno de los hijos de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, hermano, hay que partir de ese hecho. El Espíritu Santo mora en su totalidad en cada uno de los creyentes. Ahora, solamente, y hay que tener esto muy presente, en el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres que eran escogidos de Dios también, recibían el Espíritu Santo, pero no todos a la vez.
no todos a la vez recibían el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque había una característica especial, digámoslo así, en algunos de ellos. Caso de los profetas, vemos como, por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios mora en Isaías. ¿Y hasta cuándo mora el Espíritu Santo de Dios en Isaías? ¿Hasta cuándo? Hasta que muere. El día que Isaías muere, el Espíritu Santo de Dios se va de él. Pero la diferencia es que Isaías lo recibe en un momento de su vida cuando Dios lo llama para ser un profeta. Solo Isaías lo tenía, el resto del pueblo no. A diferencia hoy, Dios me usa a mí como pastor para enseñarle la palabra y pone su Espíritu Santo en mí, pero también lo pone en usted. Esa es la diferencia. Entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento obraba solamente en X personas. En el Nuevo Testamento obra en todos los creyentes. Es ahí donde se ve el cambio que Dios hace en torno al Antiguo y al Nuevo Testamento. Ahora, esto es importante tenerlo presente, porque desafortunadamente hay momentos en los que de pronto usted puede llegar a pensar: ¿será que yo sí tengo el Espíritu Santo de Dios? En algunas congregaciones enseñan que la manifestación de que el Espíritu Santo de Dios mora en usted es que usted haga cosas raras. No solo hable en lengua, sino que haga cosas raras. Pero aquí no está diciendo en ningún momento algo como eso. Aquí dice sencillamente: nos salvó y derramó en nosotros su Espíritu Santo abundantemente. En otras palabras, en la totalidad. No quiere decir que nosotros tengamos que hacer X o Y cosa para saber si tenemos el Espíritu Santo o no. Escuchaba a un pastor pentecostal que estaba diciendo lo siguiente: es tiempo de que el pentecostalismo cambie. Es tiempo de que el pentecostalismo deje de hacer espectáculo. Es tiempo de que el pentecostalismo empiece a hacer las cosas a la manera de Dios y no estar fingiendo ese tipo de comportamientos con los cuales supuestamente la manifestación del Espíritu de Dios en los creyentes lo evidencia. En otras palabras, lo que este hombre estaba diciendo es: ya es hora de que las cosas cambien. Ya es hora de que las personas dejen de tratar de mostrar que tienen lo que no tienen. Porque desafortunadamente en el pentecostalismo se dio durante mucho tiempo este tipo de argumentación, en el cual a las personas se les decía: si usted no puede hablar en lenguas, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Y de tal forma que las personas empezaban a practicar el hablar en lenguas, de tal forma que encontramos a mucha gente repitiendo la vasalla, Rabajama rompe la vajalla. Y yo preguntaba a alguien una vez: ¿cómo es posible que esa sola frase signifique tantas cosas? Porque se la escucho a usted y usted me dice que eso significa tal cosa, se la escucho al de allá y él me dice que eso significa esta otra, se la escucho al de allá y dice que eso significa otra cosa más. Entonces, ¿cómo es posible que una misma frase signifique tantas cosas? Es imposible.
pero se dio específicamente por la mala enseñanza de hacerle creer a la persona que una prueba de que el Espíritu Santo de Dios moraba en ellos era el hacer cosas extrañas. Ahora hay otro movimiento que está en furor en las redes sociales. Ustedes van a encontrar que eso está moviéndose en cantidades alarmantes, y es el empezar a dar gritos, pero unos gritos que son horribles. Y al ver estos videos uno sencillamente piensa, esta gente, ¿qué estará pensando? ¿Cómo es posible que se hagan este tipo de manifestaciones dentro de una iglesia cristiana y se diga que eso viene de Dios? Porque son gritos desgarradores. Hagan de cuenta que usted está viendo una película de terror y ve una imagen fea y de una vez pega el alarido. Así son esos gritos que hacen en estas iglesias. Una cosa totalmente salida de las Escrituras, porque yo no veo ninguna de esas manifestaciones que ellos dicen que vienen de parte de Dios dentro de la Biblia. ¿Cuándo vieron ustedes a Pablo gritando como loco, corriendo por toda la sinagoga y diciendo cosas raras? De hecho, miramos a Pablo en una condición y les dice: miren, hermanos, presten mi atención. Si de hablar en lengua se trata, yo hablo más que todos ustedes juntos. Y se lo está diciendo a una iglesia grande. Había muchos creyentes en esta iglesia. Y Pablo se para en pie y les dice: yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con sabiduría que 1000 y que nadie las entienda. Este tipo de comportamiento es el que nosotros tenemos que mirar. Pablo nos está llevando a pensar en una iglesia ordenada, en un grupo de personas que están haciendo las cosas para alabar al Señor, no para vanagloriarse ellos. Es triste, pero pasa. En estos movimientos raros que hay por ahí, personas que salen a hacer un espectáculo solamente. Hay un video por ahí también de alguien que viene a dar la ofrenda, y antes de dar la ofrenda hace una cantidad de bailes y maromas y una cantidad de cosas raras, sencillamente para ir y echar $1. Era más el espectáculo que estaba haciendo que lo que iba a echar. Y aparte de eso, no vale, digamos que no es importante el valor de la ofrenda, sino que se está yendo en contra de la misma Escritura cuando ella dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Ven? Entonces está yendo en contra de la misma Escritura, pero esto está promoviéndose en las iglesias, y entonces muestran el video del señor haciendo todo ese espectáculo y dicen: esta debería ser la forma en que los hermanos ofrenden en la iglesia. Y dije: no, pensaba yo, no, esa no es la forma, porque eso es antibíblico. ¿Qué dice la Escritura? Cuando vayas a dar tu ofrenda, ve allá en lo secreto. Nadie tiene por qué darse cuenta qué es lo que vas a dar. Imagínense ustedes entrando por aquí con un billete: ponga a dar mi ofrenda, y meterlo ahí para que todo el mundo se dé cuenta cuánto fue lo que dio. O así: suéneme la campana. No, es algo totalmente personal, es algo totalmente individual, y solamente Dios es el que debe estar enterado de qué es lo que voy a dar yo. Nadie más. Entonces,
estos movimientos han tomado mucho auge, hermano, dentro de las iglesias, que desafortunadamente se autodenominan cristianos, pero que van totalmente en contra de las Escrituras. Y algo que nosotros debemos tener en claro es el Espíritu de Dios que mora en los hijos de Dios. Nunca, escúcheme bien, nunca va a llevar a un hijo de Dios a que vaya en contra de la palabra de Dios. Nunca. Siempre el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a sus hijos a estar acorde a como dice la Escritura que se deben hacer las cosas. ¿Me hago entender? Ese es el Espíritu que fue derramado abundantemente en nosotros. Un Espíritu que está de acuerdo con Dios, no que está en contra de Dios. A esto que las personas llaman manifestaciones espirituales, definitivamente tenemos que mirar bien, porque la palabra dice que ese no es el Espíritu de Dios, sino el espíritu del anticristo. Y él es el que se levanta contra todo lo que se llama Dios. El espíritu del anticristo va en contra de lo que Dios hace o de lo que Dios dice. Y si miramos muchas de estas manifestaciones, a las cuales algunos las atribuyen al Espíritu de Dios, uno se tiene que preguntar, ¿será el Espíritu de Dios el que pone a las personas a hacer esa cantidad de cosas extrañas? ¿O qué espíritu es el que mora en él? El Señor dijo en su palabra que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros y habrá espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Se da cuenta? Y nosotros no somos ajenos a eso, hermano. Necesitamos tener en claro que estas cosas están aquí en el mundo, que están funcionando y que van en contra de la palabra de Dios. Por eso yo no puedo dejarme llevar por este tipo de movimiento. Y tengo que primero pensar, esto va conforme a lo que dice la Escritura. ¿Hay algo en la Escritura que valide ese tipo de comportamientos? Y si la respuesta es no, entonces usted está en el lugar equivocado. ¿Me hago entender? Por eso también dice el Señor que se levantarán falsos maestros y falsos cristos y engañarán aún, si les fuere posible, a los escogidos de Dios. Note algo, si les fuere posible. No lo es, no es posible, no nos pueden engañar, pero lo intentan. Lo intentan. El problema es que muchas veces nosotros sí nos estamos dejando engañar. Pero por una sola razón, dice la Escritura: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y el Señor dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo también el Señor: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se da cuenta? Y dice la Escritura: todo aquel que niega que Jesucristo es el Señor no es de Dios, y en él el que mora es el espíritu del anticristo. ¿Ven? Entonces, hermano, fue derramado en nosotros la totalidad del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios. Ninguno de ellos va a ir en contra del otro. ¿Qué dijo el Señor?
que debemos hacer las cosas decentemente y con orden. Eso está en las Escrituras. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo, que ya lo he mencionado varias veces, cuando Pablo iba en Éfeso, caminando, había una muchachita que iba detrás de él y empezó a decir: estos son hijos de Dios, escúchenlo. Estos son hijos de Dios, escúchenlo. Algunos han dicho que Pablo era muy temperamental. Pablo exageraba su poder a veces. Porque qué mal le hacía a la peladita diciendo que esos eran hijos de Dios. Él estaba diciendo la verdad. Pero Pablo, enfadado, se voltea y le dice: ¡sal de ella! Y de inmediato el Espíritu la dejó. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Dónde ven ustedes el problema? ¿Por qué Pablo manda que ese espíritu salga de la niña? ¿Por qué Pablo se molesta con que la niña esté diciendo que los escuchen porque son hijos de Dios? ¿Se han preguntado? ¿Ah? Debemos tener en cuenta lo siguiente. La niña, dice, tenía un espíritu de adivinación y era consultada por la gente para saber su suerte. Entonces ella iba y le decían: niña, vamos a suponer hoy, ¿cuál es el número del baloto? Y ella decía: tal. Entonces ellos se iban y compraban el baloto. Niña, ¿será que mi esposo me está haciendo infiel? Sí, te está haciendo infiel. Y por eso pagaban. En este momento, esa niña, que había sido consultada por muchos para saber las cosas, está diciendo: estos son hijos de Dios, escúchenlo. Y eso es lo que molesta a Pablo. ¿Por qué? Porque no son los demonios los encargados de dar testimonio acerca de los hijos de Dios. Somos nosotros, los hijos de Dios, los que debemos dar el testimonio. ¿Me hago entender? Y eso es lo que molesta a Pablo. Por eso es que él voltea y le dice: sal de ella. Y de inmediato. Noten que él no se dirige a la niña, porque la niña no tenía nada que ver. Él sabía que el que estaba en ella era alguien que no venía de parte de Dios. Y por eso él, en nombre del Señor Jesucristo, lo echa fuera. Ahí está la diferencia. ¿Y es por qué, hermano? Porque no son los demonios los que deben dar testimonio de Dios. Pablo lo dice, lo dice la Escritura también de esta manera: ¿tú crees en Dios? Bien haces. Bien haces. Pero queda ahí el versículo, dice: no, los demonios también, y ellos tiemblan. Ellos también creen en Dios. No para salvación, pero ellos saben que hay un ser superior, que hay un ser todopoderoso que nos va a mandar al infierno por la eternidad. Y por eso tiemblan en su presencia. Y nosotros, que somos los hijos de Dios, en los cuales fue derramado la totalidad del Espíritu Santo de Dios, no damos la gloria a Dios. Romanos lo dice de esta manera, capítulo 1: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, dando gloria a las criaturas antes que al Creador. ¿Se da cuenta? Hermano, déjeme decirle algo.
el Espíritu Santo de Dios en nosotros nunca nos va a llevar a ir en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Nunca. Cuando el Señor Jesucristo hablaba con la samaritana, estaban hablando de algo. Ella hablaba de esta agua, pero el Señor estaba hablando de otra agua, del Espíritu Santo de Dios en ella. Y por eso es que ella le dice: dame de esa agua, para que yo no tenga que venir a sacarla del pozo. Debemos pintar bien el paisaje. Recuerden ustedes que a la samaritana le figuraba por su condición. Algunos han dicho, aunque la Biblia no lo dice, que ella se dedicaba a la prostitución. La Biblia no dice que ella se dedicaba a la prostitución, dice que había tenido 5 maridos, ¿sí? Pero no dice que ella fuera una prostituta. Porque si eso es así, entonces, ¿ustedes qué vendrían siendo las que han tenido varios maridos? ¿Me hago entender? Así que no podemos tildar a la samaritana de prostituta, de una mujer que había tenido 5 maridos. Es lo que la Escritura dice. Hay que tener en cuenta esto. El Señor le dice: mujer, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. ¿Se da cuenta? Pero resulta que antes, el Señor le dice a ella: si supieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida eterna. Pero no cerremos la puerta, por favor. Pero noten lo que pasa ahí. El Señor le dice esto a ella, y ella inmediatamente mira al Señor, mira el pozo y dice: el pozo es hondo, no tienes con qué sacarlo. ¿Dónde pues tienes el agua de vida eterna? ¿Dónde está? Por eso es que le dice: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Hermano, el Espíritu Santo de Dios en los hijos de Dios es eso, esa fuente que salta para vida eterna, esa fuente inagotable que todo el tiempo podemos tomar de ella sin ningún problema y nunca se acaba. Pero solamente los hijos de Dios, aquellos que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, cuando los discípulos estaban allá en Jerusalén, amedrentados por lo que le acababa de suceder al Señor Jesucristo, pero esperanzados por las palabras que Él les había acabado de decir también antes de ascender a los cielos, a vista de ellos, fue: no se preocupen, en muy poco tiempo recibirán poder de lo alto. Va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, déjeme decirle algo. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos insta a ser sus testigos. Cuando usted no es testigo de Dios, cuando usted no predica a otros el Evangelio, usted está siendo dominado por algo que no es el Espíritu de Dios. ¿Me hago entender? Hermano, el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a ustedes y a mí a ser sus testigos, a ser testigos de Dios. Eso fue lo que hizo que Pedro pudiera decir: no puedo callar lo que he visto y oído. Y no solamente él, sino sus compañeros que habían sido metidos a la cárcel y habían sido también aterrorizados, diciéndole que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y él les dijo: considerad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Como ven, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a eso, a ser testigos de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué entonces no estamos siendo esos testigos? ¿Hemos recibido un espíritu diferente al que recibieron los discípulos? La respuesta es no. Es el mismo espíritu. ¿Cuál es el problema? Que para nosotros es más importante esta carne. Y es por eso que Él dice, el Señor dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Póngase a pensar, cuando usted se sube a un transporte o pasa por el lado de alguien, o alguien está hablando con usted, ¿no siente algo por dentro que le impulsa a hablar de Dios? ¿Por qué no lo hace? El que está orando en ese momento dentro de usted es el Espíritu de Dios diciéndole: sé testigo. Sé testigo, testifica de lo que Dios ha hecho. Pero la carne le está diciendo: no, cállate, de pronto te pegan. No, cállate porque de pronto te tratan mal. No, no digas nada. Y hay esa lucha. Y por lo general, ¿quién termina ganando? ¿Ve? Porque aunque es débil, es muy fuerte. Y a eso es a lo que se refiere la debilidad de la carne. A la fortaleza que tiene para luchar contra el espíritu. Es a esa debilidad a la que se refiere. La carne tiene una fortaleza gigantesca para luchar contra el espíritu. Y es por temor a la carne que nosotros no predicamos el Evangelio, porque de pronto me dan con la puerta en la nariz. ¿Ve? Es por temor a la carne. Dice la Escritura que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Así es sencillo, ¿eh? Y al que no tiene el Espíritu de Dios, entonces ¿qué tiene?
El espíritu del anticristo. ¿Se da cuenta? Hermano, métase en esta idea. El Señor, mire, le hablo desde el 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si usted une todos estos versículos, se da cuenta que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no es una casualidad, no es algo pasajero, ni es algo que se pueda dejar de lado. Es algo que para usted y para mí debe ser supremamente importante. El problema es que no queremos verlo de esa forma, y entonces nos parece que es mejor hacerle caso a la carne, porque es que la carne tiene más razón que el espíritu, porque es que definitivamente si yo le hago caso al espíritu voy a tener muchos problemas con mi jefe, con mi familia, con mis conocidos, con mis vecinos, y la carne todo el tiempo te está haciendo ver eso. Es mejor que estés calladito. Tú puedes ser cristiano, pero a la secreta. Sea un cristiano secreto, que nadie sepa. Eso es lo que la carne quiere. ¿A qué fuimos enviados nosotros? ¿Ah? A ser testigos. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Me seréis testigos. ¿Qué dice Mateo 28? Ir y hacer discípulos. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Se da cuenta? Ahí nos lleva el Espíritu Santo. Pero usted, ¿qué hace? Ayer hablaba con mi hija acerca de algunas situaciones de los filósofos. Y le decía yo a ella, los filósofos plantean una tesis, pero no quiere decir que sea algo general, porque ella me nombraba a René Descartes, y René Descartes en algún momento dijo que las matemáticas no son vitales para la vida. Y estábamos hablando del asunto, y le dije, en eso tiene razón. Las matemáticas no son indispensables para la vida. Porque si hablamos de las cosas que son indispensables, yo puedo vivir toda la vida sin saber nada de matemáticas. Y a eso es a lo que él está haciendo mención. Pero yo no puedo vivir si no tengo aire. Yo no puedo vivir si no tengo comida. Yo no puedo vivir si no puedo respirar. ¿Ve? Entonces, lo que le decía yo es, muchas veces los filósofos planteaban una idea y es más fácil creer la idea del filósofo que la idea de la Escritura. Y ella me leía una frase por ahí que había dicho Descartes, y le dije, ¿tú sabes de dónde salió eso? ¿Sabes quién lo dijo primero? No. Ah, bueno. El primero que lo dijo fue el Señor Jesucristo. Él lo dijo primero.
No recuerdo ahorita cuál era la frase que ella me dijo. ¿Te acuerdas cuál era, mami? No se acuerda. Pero no recuerdo cuál era la frase de la que estábamos hablando ahí. Le dije, eso que él está diciendo, el Señor Jesucristo lo dijo antes que él. Solo que él lo trata de decir de otra forma, con el fin de que parezca más bonito, entre comillas. Y muchas veces los filósofos se meten en esa situación. Lo que yo quiero hacerles ver con esto, hermano, es que para nosotros muchas veces es más importante lo que diga X o Y que lo que diga el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, esta mañana escuchaba a Adrian Rogers diciendo lo siguiente: hablar de virginidad en este momento, masculina y femenina, es una locura, porque para el pueblo, para la gente, es anormal que una mujer o un hombre lleguen sin haber tenido relaciones sexuales al matrimonio. Y decía él, estaba leyendo en un diario local, y en ese diario local un hombre decía lo siguiente: es necesario que implementemos en los colegios una clase de cómo robar. Entonces, él se preguntaba, bueno, ¿cómo así que enseñemos una clase de cómo robar? ¿Cómo es posible que se plantee una cosa como esa? Pues si le estamos enseñando abiertamente a los jóvenes cómo tener relaciones sexuales, en lugar de decirles que no las tengan sino hasta que se casen, entonces enseñémoslos también a que roben autos para que las cosas cambien. Por eso la Escritura lo dice de esta manera: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. El mundo está diciendo hoy, es bueno que tengas relaciones sexuales antes de casarte, porque ellos plantean, tienes que saber si eres compatible con esa persona o no. Eso es lo que plantean allá afuera. ¿Qué dice la Escritura? Ni los avaros, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. ¿Se da cuenta? En otras palabras, ¿qué está diciendo la Escritura? No sea una persona que le gusta tener relaciones sexuales fuera de su matrimonio, y no sea una persona que le gusta tener relaciones sexuales antes de casarse. Eso es lo que está diciendo. Porque al practicar ese tipo de cosas, usted no tendrá ingreso al reino de los cielos. Y mire cómo lo dice el pasaje. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces es más fácil decirle a un jovencito de 13, 14 años, tenga un preservativo, a decirle, no debes tener relaciones sexuales. Debes respetar tu cuerpo y debes respetar el cuerpo de la otra persona. Hermanos, lo peor que nosotros podemos hacer es ir en contra del Espíritu Santo de Dios, con el que fuimos sellados. Y es triste que hoy, en muchas iglesias que se llaman cristianas, se vea esto como algo natural. Que, pues es que es normal que los jovencitos tengan relaciones sexuales antes de casarse. No, eso no es normal. Eso no es lo que la palabra del Señor establece. Y si realmente son hijos de Dios, nosotros tenemos que llevarlos a que ellos conozcan la verdad de Dios. Pero no lo vamos
vamos a hacer si no somos testigos de lo que Dios ha hecho? Si no estamos atestiguando lo que la palabra del Señor dice, entonces sencillamente vamos a permitir que este tipo de cosas se den. Lo que les decía la vez pasada, no, la señorita, la ex señorita mejor, es mi nieta, es mi hija, es mi sobrina y quedó en embarazo por una relación sexual indebida. Entonces hagámosle fiesta, tengámosle regalos para recibirle a su bebé. ¿Será correcto? Déjeme decirle no. Y yo no debo participar de ese tipo de cosas, porque dice la Escritura que el que participa del pecado ajeno se hace tan culpable como el que lo cometió. Yo no puedo entrar en esa temática, hermano, de decir, ay no, pues es como es mi hija, entonces pues hagámosle el baby shower a la niña. Ella tuvo una relación, un desliz, porque ya ni siquiera se llama pecado, no, tuvo un desliz. Y nosotros estamos en la obligación de hacerles ver que lo que hicieron no está bien. Estamos en esa obligación, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hacernos pensar en lo que desagrada a Dios y hacernos pensar en lo que agrada a Dios para denunciarlo todo el tiempo. Yo sé que algunos de pronto van a decir, ay, pero es que, ¿cómo les va a dar uno la espalda? No, yo no le estoy diciendo que le dé la espalda, pero tampoco le festeje. Eso no es de festejar, eso es de condenar. Y es algo en lo que usted y yo debemos ser claros. Hay que hacerle ver, lo que hiciste no está bien. Eso desagrada a Dios. Y mientras Dios esté desagradado, yo también lo estoy. ¿Me hago entender? El problema ¿cuál es, hermano? Que la carne sigue siendo débil y se fortalece en nosotros. Ay, pero ¿cómo le voy a dar la espalda a mi hija? ¿Cómo le voy a dar la espalda a mi nietecita? Pobrecita ella, qué pecado. No se trata de dar la espalda, pero se trata de poner los puntos sobre las sillas. ¿Sabe? Yo no sé si usted tenga problema con esto, pero el mayor problema que nosotros hemos tenido como creyentes es la permisividad al pecado ajeno. Y simplemente basados en nuestra carne. Esa permisividad no viene de Dios. Y déjeme decírselo claramente. Eso no viene de Dios. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no se satisface y no va a permitir que nosotros vayamos en contra de lo que es Dios. Santo, santo, santo. El problema es, tal vez usted me diga, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Vaya a la Escritura y no sea de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Mire, si usted a mí me invita
a un baby shower de una mujer casada, voy a ir y voy a disfrutármelo todo lo que pueda. Pero si usted me invita a un shower de una muchachita que no está casada, no espere que yo vaya. No voy a ir. No voy a estar en ese lugar. Porque el hecho de que yo esté allí, sencillamente está diciendo que estoy de acuerdo con lo que hizo. Y eso no es de Dios. Hermano, métase en la cabeza. Somos distintos. Fuimos hechos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas tienen que estar conformadas a la imagen de Dios, no a lo que el mundo quiere hacer. Traigo a memoria cuando este hombre le dijo al Señor Jesucristo: yo te quiero seguir, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre, déjame primero disfrutar los showers, déjame primero disfrutar la vida, y después sí te sigo. El Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y sígueme. Hermano, deje que los malos celebren con los malos y usted siga al Señor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Hay lugares a los que nosotros definitivamente no tenemos que ir. Y yo sé que cuesta. Sé que es difícil porque la carne jala. Pero una vez más, mayor es el que está en nosotros que el que ellos tienen. Y ese es el Espíritu Santo de Dios con el que fuimos sellados, para que usted y yo podamos permanecer firmes en alabanza y gloria al Señor Jesucristo. ¿Qué prefiere? ¿Dejarse llevar por su carne? ¿Escuchar todo lo que ella le está haciendo pensar? ¿Creer que es lo correcto? ¿Estar en ese tipo de circunstancias aunque vayan en contra de Dios? Es probable que alguno, de pronto usted diga: bueno, yo voy a luchar contra eso de aquí en adelante. Inmediatamente van a surgir los que le van a decir: ay, pero usted, ¿qué es lo que le están enseñando en esa iglesia? ¿Cómo lo van a poner ahí en contra de su propia familia? ¿No dice eso la Escritura? El Señor dijo: yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. He venido a poner al hijo en contra del padre, a la hija en contra de la madre. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que no es algo que yo me esté inventando, hermano. Es algo que el Señor ya estableció. Es nuestra propia familia la que se va a levantar contra nosotros. ¿Y usted le presta más atención a ella? Esos que hoy están celebrando con usted, mañana se van a levantar y van a apedrearle si fuera posible. Pero usted quiere ser como ellos. Usted quiere tenerlos alegres a ellos. Hermano, dice el Señor: si al padre de familia persiguieron y mataron, ¿cuánto más harán con los hijos? Tenga esto presente, hermano. Ser diferentes cuesta. Cuesta denunciar el pecado donde quiera que éste se manifieste. Y no porque seamos juzgones, porque no se trata de eso.
Porque ese es el otro juego en el que nos quiere meter la carne. Ay, no, pues usted no puede decir nada porque usted hizo lo mismo. Pero es que ya yo no soy el mismo. Soy una nueva criatura. Y una nueva criatura a la cual le fueron borrados y perdonados todas sus fallas. Entonces, sí tengo con qué y por qué decirlo. ¿Me hago entender? Hermanos, el Espíritu Santo fue derramado abundantemente en nosotros. No lo acallemos. No dejemos que la carne lo acalle. No dejemos que la carne se enseñoree de nosotros. Obedezcamos la voz del Señor en nosotros por medio de su Espíritu. A eso es lo que Pablo quiere llevar a los creyentes. Fuimos sellados con ese Espíritu. Oigámoslo y obedezcámoslo todo el tiempo. Vamos a orar. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias, porque hoy podemos darnos cuenta lo vital que resulta para nosotros el oír siempre a tu Espíritu Santo. Perdónanos por las veces en que hemos dejado que la carne se enseñoree de nosotros. Perdónanos por las veces en que hemos oído más argumentos humanos que los argumentos divinos que tú dejaste establecidos en tu palabra. Perdónanos, Señor, por las veces en las que hemos ido en contra de lo que tu palabra enseña. Pero ayúdanos de aquí en adelante a que en ninguna manera nosotros estemos yendo en contra de ti, y que siempre podamos tener la posibilidad de expresar nuestro deseo, guiados por tu Espíritu, para alabarte, para glorificarte y para exaltar tu nombre santo. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.